las antiguas tierras de Canaán vivía un hombre llamado José, el 11º hijo de Jacob, el primero de Raquel y su esposa amada de Jacob. José era el favorito de parte de su padre y le había obsequiado un manto de diversos colores que era un símbolo de su predilección a su hijo. Este favoritismo, junto con los sueños proféticos que Josué tuvo acerca de que tanto las estrellas como el sol y la luna iban a inclinarse ante él, que era un simbolismo de que prácticamente sus hermanos y que sus padres iban a inclinarles, rendirle reverencia, no ayudaron mucho para que tenga una buena relación con los hermanos, ya que causó una envidia en ellos. Considera la actitud del papá, la actitud que él tenía de sus sueños y los expresaba los sueños, consideraban que realmente se estaba alzando muchísimo él. Un día, mientras José buscaba a sus hermanos en el campo de Dotán, ellos conspiraron contra él, y aquí es donde comienza una historia bastante trágica, ya que lo arrojaron en una cisterna vacía y ellos consideraban matarlo por envidia. Posteriormente, el hermano mayor decide, ¿sabes qué? No hagamos esto, pero confabulan para poder venderlo como un esclavo por 20 monedas de plata a una caravana de ismaelitas que iban a Egipto. Puedes ver que la historia aquí cambia para este joven que de pronto estaba viviendo tranquilo, tenía todas las cosas bien, pero su destino cambia por completo. Para ocultar esa traición, los hermanos mancharon esta túnica de José con sangre de cabrito y engañaron a su padre haciéndole pensar que una bestia salvaje había demorado a su hijo. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial de Faraón. Pero gracias a su integridad y la bendición divina, José prosperó y fue puesto a cargo de la casa de Potifar. Sin embargo, las cosas no resultaron tan bien para José, ya que la esposa de Potifar intentó seducirlo y por ende terminó en la cárcel, rechazado y acusado falsamente, que llevó a José a prisión. Uno diría realmente que qué mala suerte del hombre, ¿eh? Cómo le pasó una tras otra cosa de esa forma. Pero incluso en la cárcel, la mano de Dios estaba con José. Interpretó los sueños de 2 siervos del faraón que habían sido puestos en la cárcel y estos recibieron su interpretación. Uno recibió la interpretación favorable, que salió de la cárcel, y el otro falleció. Esto llegó a oídos del faraón, que estaba sufriendo de ciertos sueños y quería alguien que le interprete esos sueños. Pero, como no tenía nadie, el copero, que fue librado, dijo, yo tengo una persona que me interpretó los sueños, y presenta específicamente a José en presencia del faraón. Y vemos que José da esta interpretación que Egipto enfrentaría 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Y ahí es donde viene ese concepto que ahorramos para épocas de vacas flacas. Este es el concepto, bien específicamente. Y aconsejó a Faraón almacenar un grano durante los años para que pueda prosperar la tierra. Ahora, Faraón, impresionado, lo nombró a José como gobernador, el segundo en autoridad de Egipto. Cuando la hambruna azotó la región, todos realmente cayeron, excepto Egipto. Y era por el hecho de que José, que estuvo segundo al mando de Egipto, tuvo control de todas las cosas. Y gente de todas las naciones venían a pedir ayuda a Egipto. Entre ellos, aquellos hermanos que lo habían vendido. Y ellos se presentaron ante él sin saber que era su hermano, sin reconocer al hermano que traicionaron y que vendieron. Y el caso se da que esos sueños proféticos se cumplieron, que sus hermanos se postran ante él, ante su autoridad. Tras una serie de encuentros con los hermanos, José se reveló a sus hermanos y en lugar de vengarse, los consoló diciendo estas palabras. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Esta narrativa no solo destaca la resiliencia y la fe de José, sino que también subraya un aspecto sumamente importante que tenemos que recalcar aquí: la soberanía de Dios ante todo, quien en su infinita sabiduría, Él transformó las acciones malvadas en instrumentos para cumplir su propósito y traer la salvación a muchos. Como Dios, siendo soberano, no fue un impedimento el hecho de que personas malvadas intenten hacer un daño, y que Dios utilizó esas circunstancias para algo mucho más grandioso de lo que esas personas consideraban.
La historia de José y la de Jesús comparten una conexión profunda que ilustran de manera impactante la soberanía de Dios sobre la historia y el propósito redentor. Dios en su providencia gobierna incluso los eventos más adversos para cumplir su plan eterno. El siguiente estudio que vamos a observar va a recalcarse la soberanía de Dios, que no está limitada por la maldad del hombre, sino que incluso en medio de las maquinaciones más oscuras, su voluntad se cumple con preciso poder. Y eso es lo que vamos a estudiar en Mateo capítulo 26, del 1 al 5. Así que abran sus Biblias a Mateo capítulo 26, del 1 al 5. Y dice la palabra. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ustedes saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y con engaño tramaron entre ellos pretender y matar a Jesús. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Señor, te pedimos que nos des una tranquilidad para poder escuchar. Ayúdanos a estar atentos, Señor. Abre nuestros corazones heridos y ayúdanos, Señor, con el bálsamo de tu palabra. Háblanos en tonos claros para que podamos discernir tu espíritu y gozarnos en la verdad de las Escrituras, por honor de aquel que dio todo en la cruz, por honor y gloria de tu nombre, y por nuestra bendición te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vemos que este es el puente en el discurso escatológico que habíamos estudiado hace varias semanas y lo que vamos a ver más adelante que viene a ser la pasión de Cristo, señalando el cumplimiento del plan divino de Dios. Lo curioso del caso es que cuando comenzamos a analizar que cada pasaje de las Escrituras tiene un valor muy importante. Uno pensaría, cuando estoy haciendo un estudio, tengo solo 5 versículos y muchos de ustedes están pensando, ¿qué va a decir con solo 5 versículos? Pero hay mucho más de lo que puedes considerar en cada pasaje de lo que encuentras en las Escrituras. Cuando comencé este estudio de Mateo, curiosamente yo pensé que iba a cubrir Mateo en 28 semanas. Bueno, capítulo 1 son 28 capítulos, una semana por capítulo, pero al iniciar con solo el capítulo 1 y analizar, bueno, voy a dividirlo en 2 porque hay algo muy importante que tengo que enfatizar aquí. Después iba al segundo y no puedo hacerle justicia al texto, Bueno, después de casi 3 años ya vamos a estar casi terminando el libro de Mateo, pero espero que haya sido de mucha bendición para ustedes como lo ha sido para mí el explorar cada uno de los detalles de la palabra de Dios. Y cuando uno solo menciona brevemente ciertas cosas sin profundizar en ello, realmente pierdes algo tan profundo y tan rico en conocimiento de la palabra de Dios, que esa es la razón por la cual hago tanto énfasis. Y con detalles como estos, por ejemplo, en el versículo 1 menciona que Jesús terminó estas palabras. Esta expresión es una fórmula literaria característica que Mateo ha estado usando, que marca el cierre de discursos principales de Jesús en el Evangelio. Es decir, que esta frase tiene un contenido muy interesante en el transcurso de lo que se expresa en el Evangelio. Esta expresión aparece 5 ocasiones y cada una finaliza un discurso significativo, lo que estructura el Evangelio en 5 bloques, discursos que reflejan una organización intencional que tuvo el autor en hacer esto. Y estos discursos principales de Jesús en Mateo se dividen en ciertas categorías. Uno vemos el discurso del Sermón del Monte, en referencia en Mateo 7:28, cuando dice, cuando Jesús terminó estas palabras. El tema central aquí era las enseñanzas éticas y morales del reino de Dios, incluyendo las bienaventuranzas, la oración del Padre y la instrucción para vivir una vida justa y piadosa. Vemos también que el discurso misionero en Mateo 10 hace referencia cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus discípulos, viene a ser la misma frase que se presenta aquí. La temática central son las instrucciones a los discípulos sobre su misión de proclamar el reino, incluyendo advertencias sobre la persecución y la necesidad de depender de Dios. Vemos en la tercera referencia, el discurso de la parábola del reino, cuando Jesús terminó estas palabras, dice en Mateo 13, el 53, enseñanza sobre la naturaleza del reino de los cielos a través de parábolas como la del sembrador, la cizaña, la semilla de mostaza y el tesoro escondido. Vemos la cuarta, es sobre la comunidad eclesiástica en Mateo 18, cuando en Mateo 19, después de todo el discurso, dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas. Estas son instrucciones acerca de la vida comunitaria dentro de la iglesia, el perdón, la corrección fraternal y la humildad. Y vemos esta última que estamos estudiando hoy, que continuó el discurso desde Mateo 24 al 25,
Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, menciona en este versículo 26:1, sobre las profecías sobre el juicio final, la destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Cristo, con parábolas que enfatizan la vigilancia y la fidelidad. Esta estructura de 5 discursos recuerda a los 5 libros del Pentateuco, lo que Mateo intencionalmente hace porque quiere hacer ese contraste de Jesús con Moisés. El nuevo Moisés, el mejorado Moisés, el personaje mucho más importante que Moisés, cuyo mensaje culmina con su pasión, muerte y resurrección, el cumplimiento del plan redentor de Dios. Eso es lo fabuloso de las Escrituras, es el hecho de que cuando tú las lees y analizas en contexto lo que dice la palabra, vas a descubrir cosas mucho más profundas por el hecho de que la palabra de Dios tiene una conexión impresionante desde Génesis hasta Apocalipsis. Existe este despliegue de la realidad que Dios ha revelado por medio de su palabra, que cuando te detienes solo en una frase y dices, ¿por qué menciona esto? Porque el autor tuvo algo en mente mucho más profundo para su audiencia. Recuerda que Mateo es un judío escribiendo a judíos acerca de el judío. Y en esta referencia hace para que entiendan que Jesús no es cualquier maestro, Jesús no es cualquier profeta. Él es mucho más grande que Moisés, es mucho más grande y es representación de Israel. Y es por eso que cuando lees Escrituras y miras el Antiguo Testamento, hace ese énfasis increíble en todo esto. Al decir todo esto, cuando dijo a sus discípulos que sabe, dentro de algunos días van a celebrar la Pascua, debemos entender que la Pascua para los judíos es una celebración anual que conmemora un evento histórico muy importante para ellos, ya que ellos fueron sacados de Egipto. Recuerden la historia que mencioné al inicio acerca de José, que estuvo en Egipto, fue el segundo en el reino, después toda la familia llegó a Egipto, se quedaron ahí por 400 años y fueron prósperos al inicio, pero después fueron esclavos al final. Y al final fue específicamente cuando Dios los liberó por medio de lo que conocemos como las 10 plagas. Y al final se da esta festividad en la última plaga. Esta festividad tiene sus raíces en el relato de Éxodo 12, donde Dios instruyó a las familias israelitas a sacrificar un cordero sin defecto y aplicar su sangre en los postes el dinteles de las puertas. Y comer la carne asada junto con hierbas amargas y pan sin levadura. Ahora muchos de ustedes van a decir, carnita asada suena bien. Pero no, era un proceso que realmente no era disfrutable en sí. Pero la sangre del cordero servía para señal de protección, para que el ángel de la muerte pasara por alto de ahí. El término de Pascua significa pasar por encima. Me gusta cómo expresa en inglés, pass over. Es sobre el hecho de que el ángel de la muerte no iba a sacrificar a los hijos primogénitos de la nación de Israel, del pueblo de Israel, dentro de la nación de Egipto. La sangre del cordero servía como una señal de protección. Y ellos fueron liberados de la plaga que mató a todos los primogénitos de Egipto. Esa intervención divina forzó a Faraón a liberar finalmente al pueblo de Israel, permitiéndoles salir de Egipto y emprender el camino hacia la tierra prometida. La Pascua no era solo una fiesta para recordar un evento histórico para los judíos, sino también una celebración de la fidelidad y el poder redentor de Dios. Tenía ese propósito también. En los tiempos de Pascua, en los tiempos de Jesús, era también un momento de esperanza mesiánica, y que muchos esperaban al Mesías para liberar al pueblo del dominio romano. Entonces, si recuerdan el hecho de que Jesús los había liberado de Egipto, de esta opresión, la Pascua era para ellos entender cómo anhelamos el poder experimentar una situación similar en la cual Dios nos libere de estos romanos que nos mantienen en opresión. Entonces ves que hay más sentido, no solo recordar algo del pasado, sino que anhelan que algo suceda en el presente. La Pascua, por tanto, era mucho más que una conmemoración histórica, era un símbolo de redención, de libertad y continua acción salvadora de Dios en favor de su pueblo. Y menciona que Jesús, que durante este evento, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Este evento no es un accidente histórico, sino que es el cumplimiento de un plan soberano para la redención de la humanidad. Jesús, al referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre, conecta su misión profética mesiánica del Antiguo Testamento con aquellas que describieron como el siervo sufriente en Isaías 53 y el Hijo del Hombre glorificado en Daniel 7 del 13 al 14. Recuerden que él siempre se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre y había una razón profunda para eso.
Jesús no andaba diciendo, yo soy Dios, créeme en mí. No, no. Él utilizaba terminología mesiánica que se encontraba en el Antiguo Testamento, que aquellos estudiosos entendían claramente. Y él decía, el Hijo del Hombre va a ser crucificado. Y hablaba en tercera persona, pero ese Hijo del Hombre se refería a él mismo. La mención específica de su entrega y crucifixión durante la Pascua tiene un significado teológico profundo. Jesús es identificado como el Cordero Pascual, cuyo sacrificio es necesario para la liberación de su pueblo. Tal como el Éxodo 12 fue esencial para la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Es por eso que fue reconocido, como en Juan 1:29 menciona, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está, ¿qué es lo que menciona aquí? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La elección del momento durante la Pascua no es por el hecho de que sea casualidad, no es por el hecho de que Jesús así como que, ¿cuándo voy a hacer el momento especial? Suena bonito. No, no, no. Fue específico. Subraya la continuidad del plan redentor de Dios del Antiguo Testamento que se iba a iniciar en ese momento. Y él iba a ser para ser crucificado, entregado para ser crucificado. La expresión está en voz pasiva, lo que indica que es Dios mismo quien permite esta entrega. Aun cuando los líderes religiosos y Judas actúan como agentes que quieren causar un daño, Dios sabía exactamente lo que iba a suceder. Esta forma verbal sugiere que en la soberanía divina sobre los eventos, indicando que la pasión de Cristo es parte del diseño, incluso utilizando aquella intención malévola de estos individuos para que Dios cumpla su plan soberano. Jesús muestra un conocimiento pleno de lo que iba a suceder, lo que enfatiza que su muerte no es un fracaso, sino un acto supremo de obediencia a la voluntad del Padre. Él sabía que iba a morir, sabía que esa era su última semana de vida. Y él fue única y exclusivamente a Jerusalén para cumplir con ese propósito. Imagínate si es que uno de ustedes tendría una sentencia de muerte y te dice, si es que regresas, por ponerlo de esta forma, si regresas a tu país natal, a tu ciudad natal, te van a matar. ¿Para cuántos ustedes estarían así como que vamos? No, ninguno. Pero Jesús tenía este plan intencional, que era un plan divino, y él sabía lo que había venido. Su crucifixión no fue una derrota, sino una culminación del plan eterno de salvación, donde el Hijo del Hombre es glorificado y al ser levantado en la cruz, atrae a todos hacia él. Jesús no estaba solo anunciando la pasión, sino que enfatiza el control consciente de Jesús sobre su destino. Él sabía lo que iba a encarar y no se detuvo. Él continuó. Él estaba alineado con el plan divino. Este pasaje subraya la soberanía divina y el papel de Jesús como el Cordero de Dios que cumple la Pascua. Jesús es presentado como el Cordero Pascual que es entregado para salvar no solo a su pueblo, sino al mundo. Jesús presenta la predicción más específica de la pasión al mencionar el tiempo exacto en que iba a ocurrir esto y la forma exacta en la que iba a ocurrir. Esto es algo que también maravilla muchísimo si es que te pones a analizar este tiempo lineal donde Jesús está con sus discípulos y les dice, sí, vamos a ir a Jerusalén y va a ir la Pascua y voy a morir crucificado. ¿Te imaginas el pensamiento para los discípulos? Y hemos estudiado en Mateo como él lo dijo una y otra vez. Los discípulos extrañados, ¿pero por qué? Si nosotros estamos anhelando un Mesías, y si es que tú dices ser el Mesías para ellos era aquel que los iba a liberar de la opresión romana. Pero un Mesías crucificado, y peor aún, de una muerte tan indignante como era la crucifixión, era algo que no cabía en sus mentes. El uso del presente profético subraya la certeza y la soberanía divina. La mención de Jesús como el Cordero crucificado había impactado profundamente a su audiencia judía, que asociaba la Pascua con la redención. Es decir, que el momento que va a ocurrir, cuando muchos que vienen a Israel a celebrar esa conmemoración de la libertad que Dios ha hecho del pueblo de Egipto, al sacarlos de ahí esa liberación, y quiere hacerlo en ese mismo día. Es decir, que su muerte no es solo cualquier cosa, sino que tiene un simbolismo mucho más profundo. La cruz no fue un accidente, sino la culminación del plan divino para la salvación.
Implica predicar el Evangelio con fidelidad también para nosotros, reconociendo que el poder redentor del sacrificio pascual de Cristo es algo que es nuestra responsabilidad compartir con los demás. Si Dios consideró tan importante este plan para enviar a su Hijo, y si su Hijo fue tan fiel en cumplir este plan para ir a Jerusalén sabiendo que iba a morir y anunciando su muerte para algo tan grande como nuestra salvación, ¿cómo nosotros podemos considerar ese mensaje como algo, suena interesante nada más? No, es algo glorioso. Es algo que realmente debemos anunciar al mundo por doquier, ya que fue ese mensaje de la salvación que transformó nuestras vidas. Y es ese mensaje, el poder del Evangelio, que tiene para transformar muchas otras. En todo este plan, lo más irónico del caso es que su plan soberano utilizó incluso la perversidad del hombre para su propia gloria. Vemos esto en los versículos 3 al 4, donde los principales sacerdotes y ancianos se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás. Debemos de considerar que esto no fue una sorpresa en lo absoluto para Jesús, porque sabía él de antemano, y hemos estudiado esto en Mateo 16, 21, que tenían estaba esperando esta situación. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Sus discípulos recibieron este mensaje una y otra vez, y él cumplió con esta misión. No iba a detenerse. Esta reunión no fue en un lugar oficial, que sería el Sanedrín. Recuerda que estos líderes deberían haberse reunido en un lugar apropiado, que sería en el templo, pero ellos se reunieron en privado en el patio de Caifás. Esta decisión refleja el carácter clandestino y conspiración de lo que tenían planeado hacer. Los líderes religiosos temían la reacción del pueblo, ya que contaban con el apoyo Jesús contaba con el apoyo de muchos seguidores, debido a sus enseñanzas y milagros, especialmente después de la resurrección de Lázaro. Esto lo leerían en Juan 11, 47 a 53. Mateo no lo menciona, pero esto es algo parte del contexto histórico. Esto es porque es su decisión de reunirse en privado, porque muestran temor de queremos hacer algo contra Jesús, pero al mismo tiempo no sabemos cómo hacerlo, planeamos algo al respecto. Ahora, pero aquí viene una pregunta muy importante. ¿Por qué los líderes religiosos querrían matar a Jesús? Ahora, si no tienes una respuesta concreta al por qué, creo que deberías leer Mateo nuevamente. Sí, decía ser Dios. Considera, los religiosos querían matar a Jesús por varias razones. Si analizamos cada una de las cosas por lo cual Jesús está presentándose, una de ellas específicamente esa, pero una de estas era que este personaje, Jesús, amenazaba a su autoridad religiosa. Jesús desafiaba abiertamente la autoridad de los líderes religiosos, denunciando su hipocresía y enseñanzas distorsionadas. Sus enseñanzas revolucionarias, su interpretación de la ley y sus constantes confrontaciones con los fariseos y saduceos pusieron una brecha entre ellos. Realmente, vimos en Mateo 23 cómo Jesús pronuncia incluso sus ayes contra los escribas y fariseos, exponiendo su corrupción y su enfoque legalista. Esta confrontación directa generó resentimiento entre él y por eso querían eliminarlo. El hecho de que ellos, siendo maestros que guiaban a la gente, que instruían acerca de la palabra de Dios, de pronto se topan con esta persona que los confronta y les dice, ustedes realmente no son buenos maestros. Hemos leído varias ocasiones que incluso la forma en cómo les dice, cómo les confronta, ¿acaso no han leído? Que es la forma más insultante si te pones a analizar, ya que los fariseos, los escribas, que eran realmente muy admirados en ese entonces, porque ellos eran los que estudiaban la palabra de Dios. Ellos eran, por decirte, los seminaristas, los que tenían PhD en teología, por ponerlo de esa forma. Y la gente aprendía de ellos. Y de pronto venga alguien y te dice, ¿no has leído? Es como decirle a un mecánico que no sabes cambiar una llanta. O sea, a ese nivel, realmente los impactó fuertemente. Esa autoridad religiosa en la cual Jesús usualmente los confrontaba con su palabra. Los líderes religiosos en ese entonces lo que hacían era hacer una referencia de otro rabino. Cuando querían enseñar algo, sería, mira, este teólogo dice tal cosa importante, deberías poner atención. O este rabino dice algo muy importante que deberías aprender. Pero Jesús no hacía eso.
¿Qué es lo que dice Jesús? Ustedes han leído que se dijo, pero yo les digo. ¿Te imaginas la confrontación para los líderes religiosos? ¿Y este qué se cree? Este hombre que vino de, no sabemos de dónde, tal vez que es un carpintero, pero quién sabe realmente, y ahora está confrontándonos a nosotros y se pone una autoridad por encima de. Puedes entender entonces qué tan molesto hubiera sido para ellos que estaba cuestionando su autoridad religiosa. Otro punto viene a ser por el temor a una revuelta popular. Durante la Pascua, Jerusalén se llenaba de peregrinos judíos provenientes de diversas regiones. Los líderes religiosos temían que el impacto de las enseñanzas y milagros de Jesús, especialmente después de la resurrección de Lázaro, provocaran una revuelta popular. Si esto ocurría, las autoridades romanas intervendrían con violencia, lo que pondría en riesgo su posición y frágil equilibrio político bajo el dominio romano. Ellos no querían que este Jesús tenga más popularidad de lo que en sí ya estaba creciendo. Por ende, tenían ese rechazo para con él. Querían saber cómo vamos a detenerlo, porque esto no puede continuar. La popularidad de este individuo está creciendo mucho más allá incluso de la de nosotros. El rechazo a su identidad mesiánica. Jesús se presentaba a sí mismo como el Mesías y el Hijo del Hombre, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, su interpretación mesiánica no coincidía con las expectativas religiosas de los líderes, quienes esperaban un libertador político, alguien que los saque del yugo romano, alguien que los libere de la situación que están pasando. Jesús, en cambio, habla de un reino celestial y una salvación espiritual, lo que desafiaba la comprensión tradicional que ellos entendían. Ellos anhelaban a alguien que físicamente los quite de ese yugo opresor de Roma. Y de pronto viene este hombre, este maestro, que enseña, desde su perspectiva, que tienes que servir a los demás, que tienes que amar a tu enemigo. No cuadraba en lo absoluto con lo que ellos estaban esperando como un Mesías. Entonces es lógico, si te pones en las sandalias de los fariseos al verlo, entre comillas, maestro, enseñar estas cosas que realmente no se alinea con lo que nosotros esperamos, es lógico que tengan un rechazo para con él. Otro punto por el cual lo llegaron a odiar fue por la purificación del templo. Analizamos esto cuando uno de los eventos que encendió la ira de los líderes religiosos, que fue la purificación del templo. Jesús entró y vio a los mercaderes y los denunció la corrupción sistemática sacrificial que tenían, acusando al templo de haberse convertido en una cueva de ladrones, dado que muchas de estas actividades beneficiaban económicamente más a la élite religiosa. Y esta acción radical intensificó su deseo de acabar con él, porque prácticamente se le estaba acabando el negocio que ellos tenían. Recuerda que estudiamos esto, el hecho de que mucha gente que venía desde lejos no podía traer sus animalitos para poder sacrificarlos, porque al traerlos se maltrataban o algo ocurría con ellos o se lastimaban, y si tenías un animal lastimado no podías presentarlo para un sacrificio. Iba a ser automáticamente rechazado por los líderes, específicamente por los sacerdotes. Por ende, si es que venías desde muy lejos, que es lo que es más práctico hacer. Sabes que voy a traer dinero, llego al lugar, voy a comprarme un corderito o una paloma, lo que sea para el sacrificio, y de ahí voy a sacrificarlo. Ahora, mucha gente venía desde muy lejos, tenía sus monedas, pero tenía que ser intercambiada esa moneda por monedas que eran aceptables en el templo. El problema es el hecho de que estos que hacían transacciones de monedas cobraban más intereses. Y peor aún, en el caso de que si es que alguien traía una palomita, el sacerdote decía, no, ¿sabes qué? Esta palomita no sirve. O este sacrificio que me presentas no sirve. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir que vayas a esta tiendita de acá donde venden estas palomitas que están muy bien. Y el precio triplicaba o sea, era mucho más alto. ¿Y quién crees que era el dueño de la tiendita? Ellos mismos. Puedes creer entonces por qué Jesús entra tan enojado. Ustedes hicieron esto una cueva de ladrones. Se están abusando y aprovechando de la intención que tiene la gente de venir a adorar a Dios. Ahora, tienes otra razón por la cual ya lo odiaban más, porque estás quebrantando mi negocio. Es que me está excitando los clientes aquí. Otro viene a ser el contexto político con Roma. El Sanedrín debía mantener el orden para evitar represalias por parte del Imperio Romano. Jesús era visto como una figura potencialmente desestabilizadora, ya que su popularidad podía interpretarse como una amenaza al poder imperial.
Caifás, el sumo sacerdote, incluso justificó la decisión de entregarlo con el argumento pragmático que dice, conviene que un hombre muera por el pueblo, mostrando así su intento de salvaguardar la estabilidad política a costa de la vida de Jesús. Él no quería que tal vez esto luzca para Roma como una persona que quiere traer más gente y crear una revuelta. ¿Sabes qué? Mejor en vez de caer en esa situación política, vamos a lidiar específicamente con él. Por último, el cumplimiento del plan soberano de Dios. A pesar de las múltiples motivaciones humanas para matar a Jesús, estos planes maliciosos formaban parte del plan soberano. Jesús mismo había anunciado su muerte con anticipación, indicando que sería entregado durante la Pascua para cumplir su función como el Cordero de Dios. El verbo paradidotai, usado en Mateo 26:2, es una voz pasiva, lo que sugiere que Dios es quien permite y dirige los eventos para que esto se cumpla. Esto no fue un plan de los líderes religiosos para que esto se dé, sino que Dios ocasionó que esto se dé. Los líderes religiosos querían matar a Jesús por una mezcla de temor, de envidia, de rechazo teológico. Veían en él una amenaza en su autoridad y en la estabilidad social y en la interpretación religiosa que ellos enseñaban al pueblo judío. Sin embargo, detrás de estas motivaciones humanas estaba la mano soberana de Dios guiando los acontecimientos para cumplir su plan eterno de redención, al ofrecer a Jesús como el Cordero Pascual que traería la salvación a toda la humanidad. Ellos lo hicieron con engaño, tramaron todas estas cosas para poder prender a Jesús. Y este engaño, que es la clave del versículo, es un término que implica astucia, malicia y la intención de actuar siendo deshonestos. Esta palabra era utilizada en contextos de relación con caza, haciendo referencia a una trampa que se prepara en secreto para capturar una presa desprevenida. En el caso de los líderes religiosos, no planeaban arrestar a Jesús de manera pública, sino buscaban hacerlo en secreto para evitar una revuelta popular. Podemos ver una ironía del uso del engaño contra Jesús, quien se autoproclama como la luz del mundo. El contraste entre la oscuridad de las intenciones de los líderes y la claridad de la misión de Jesús, que era muy notable. Mientras él lo hacía públicamente, predicaba públicamente, explicaba su verdad públicamente, ellos se reunieron en secreto para confabular en vez cómo lo arrestamos. Esto incluso nos deja caer en cuenta que nosotros debemos de actuar con integridad. Nuestra vida tiene que ser transparente, nuestro testimonio al mundo. Somos un reflejo de su luz que brilla y nuestras acciones también tienen que mostrarse con claridad. Si realmente seguimos a Cristo, nuestro énfasis va a ser exactamente en toda la luz, siendo honestos, siendo transparentes. No siendo clandestinos o haciendo las cosas por tu propia cuenta. Jesús, a diferencia de ellos, habla con franqueza y abiertamente, enseñaba en el templo, mientras que los adversarios actúan en las sombras, revelando su naturaleza corrupta y temerosa de su oposición. A pesar del plan de los líderes, que era actuar en secreto y evitar el arresto durante la Pascua, paradójicamente su complot termina cumpliendo el propósito soberano de Dios. No importa lo que ellos iban a planear, Dios iba a cumplir su propósito. Me encanta esta cita de Charles Spurgeon. Incluso el mal planeado es usado por el bien eterno. No existe nada que pueda desviar el plan soberano de Dios. Jesús ya había anunciado que sería entregado y crucificado durante la Pascua, lo que establece una conexión directa con la figura del Cordero Pascual en Éxodo 12. Así que la intención era maligna y Dios iba a utilizar ese engaño para llevar a cabo el sacrificio expiatorio que traería salvación al mundo. El uso de engaños y estrategias oscuras por parte de los líderes religiosos representa el rechazo del liderazgo religioso a la verdad encarnada que era Jesús. La hipocresía y la manipulación son confrontadas por la fidelidad y la transparencia del plan divino. Este contraste enseña que aunque los hombres actúen con maldad, la verdad de Dios siempre va a prevalecer. Y esto es lo fascinante que podemos confiar en ese Dios. Que a pesar de las circunstancias, cuando nosotros comencemos a entender más de que es un Dios soberano, que tiene el plan de todas las cosas, vemos las cosas que nosotros encaramos de una forma diferente. Nosotros, al ser hijos de Dios, cuando tú confías en el hecho de que Cristo murió en la cruz, que fue tu redentor,
el segundo Adán, tu representante, y entregas tu vida única y exclusivamente a Él, pasas a ser parte de la familia de Dios. Y es un Dios soberano que cuida a cada uno de sus hijos. Vemos que Dios pudo mover no solo a individuos, sino a imperios. Considera el hecho de que sea el imperio romano tampoco es coincidencia. Él movió imperios gigantescos. Griego fue un idioma que pudo conservarse para que el idioma pueda esparcirse por toda esa región. Roma construyó carreteras para que el mensaje del Evangelio pueda expandirse por todo el lugar. Por eso es la frase que todos los caminos se conducen a Roma. ¿Puedes imaginar el nivel de escala que es esto? No solo se trata de estos líderes, sino que se trata de imperios gigantescos para que se cumpla el plan de Dios. Entendiendo que Dios tiene el control de imperios, gente, dominio completo, ¿por qué vas a dudar de ese Dios cuando estés encarando una situación difícil? Si realmente confías en Dios soberano, cuando encares esa situación que va fuera de tus manos, solo tienes que recordar esto. Mi Señor es mucho más grande que los problemas que estoy enfrentando. Y Él sabe específicamente por qué tengo que pasar por estas circunstancias. Muchos de ustedes han experimentado ciertas situaciones en sus vidas en las cuales han dicho, pero ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que encarar estas situaciones? Cuando era niño yo recuerdo haber batallado por el hecho de, ¿por qué mis padres no se casaron? ¿Por qué no pude tener una familia como las demás tenían? Y analizar mi historia de vida, mi padre siendo sacerdote y cómo se dio la situación en el transcurso de mi vida, donde vino a los Estados Unidos, después yo vine para acá, y al entender todo el plan, regreso a ver, solo puedo quedarme en asombro al decir, Señor, ¿qué tan increíble eres? En el hecho de que yo no podría ser quien soy si no hubieras permitido pasar por las situaciones en las cuales pasé. Y no estaría predicando la palabra de Dios que estoy predicando ahora si no hubiera sido por las experiencias que tuve que encarar para llegar a conocerte en la forma en como te conocí. Y ustedes pueden darme muchísimos testimonios de esa forma, de situaciones tan difíciles que han pasado en sus vidas que muchas veces no caemos en cuenta que es el plan soberano de Dios, incluso esas situaciones difíciles que nos forjan y nos hacen la persona que somos hoy. ¿Es mucho? Tal vez lo que estás experimentando, las situaciones difíciles que estás encarando, pero cuando entiendes que Dios es soberano y Él tiene control de absolutamente todo lo que vas a experimentar, realmente caes en cuenta que su yugo es fácil, es ligera su carga. Y puedes caminar tranquilamente sabiendo que tú confías en que a pesar de que no veas tal vez una pulgada enfrente de ti por la oscuridad, la neblina del dolor que tal vez estés experimentando, sabes que Dios te está cargando en medio de todo eso. Y Dios te está llevando en medio de todo eso. Y dices, Señor, puedo ir tranquilo. Porque a pesar de que no entienda el por qué lo que estoy experimentando en este momento, la situación que estoy viviendo, yo sé que tú eres soberano y tú tienes el control. Y todo lo que haga va a ser para tu honor y para tu gloria. Y como mi vida te pertenece, estaré encantado en seguir caminando. Muchas veces, en lugar de orar, Señor, quítame esto que estoy experimentando, quítame esto que estoy pasando, al entender su soberanía y entender, Señor, tú sabes por qué estoy pasando este tipo de cosas. Dame la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Porque al final de cuentas, tú sabes el por qué. Sería como aquella espada que está pasando por dolores al hecho de que para forjar una espada tiene que recibir golpes, pasar por fuego, por agua, golpes, fuego. Imagínate que esa espada se queje en la mitad del proceso. Por favor, paren los golpes, pare el fuego. Si es que el que está forjando esa espada se detiene, ¿ese instrumento serviría? No, en lo absoluto. Tiene que pasar por todo eso para que al final sea algo útil. Eso es para darte esa esperanza de saber quién es ese Dios. Es fascinante ver cómo las decisiones humanas siniestras se alinean con el plan soberano de Dios para la redención a través de la muerte de Jesús. Cuando piensas que estás encarando algo sumamente injusto y difícil, solo regresa a ver a la cruz. Y recuerda que Él encargó algo mucho mayor por nuestro beneficio. Dios utiliza las maquinaciones de los impíos para cumplir su voluntad, mientras que los sacerdotes planearon la muerte, Dios planeó la salvación. Dios planeó la vida.
Jerry Bridges lo dice de una forma fabulosa que me encanta. Esta es la esencia de la soberanía de Dios, su absoluta independencia para hacer lo que le plazca y su absoluto control sobre las acciones de todas sus criaturas. Ninguna criatura, persona o imperio puede frustrar su voluntad ni actuar fuera de los límites de su voluntad. Ese es el Dios al cual adoramos. Ese es el Dios que nos da esa paz, esa seguridad, que podemos ser confiados en que pase lo que pase en nuestra vida, todo es por honor y gloria de Él. Vemos la soberanía divina y la participación humana en el cumplimiento del plan de salvación, lo cual nos llega a entender que no hay perversidad que frustre los designios de Dios y que incluso el mal permanece sujeto a su soberanía y para su gloria. Incluso el mal permanece sujeto a su soberanía y para su gloria. Dios se revela como soberano, capaz de usar incluso las acciones malvadas para cumplir su plan redentor. Hay una expresión que menciona, si tuviera el poder de Dios, cambiaría muchas cosas. Pero otra dice, si tuviera su sabiduría, las dejaría tal y como están. Porque Él sabe específicamente lo que va a ocurrir y el por qué van a ocurrir. No existe situaciones que hayan salido del plan de Dios, tanto a nivel personal como a nivel de familia, como a nivel de ciudad, como a nivel político, como a nivel de naciones. Todo está bajo el poder y soberanía de Dios. A pesar de que estos hombres pretendían querer tener control de las cosas, no consideraron que eran simplemente peones del plan de nuestro Dios. Ellos no querían atrapar a Jesús durante las fiestas para evitar un tumulto del pueblo. Y era entendible porque la Pascua era una de las principales fiestas judías. Durante la celebración de Jerusalén, eran muchísimos los peregrinos que iban de diversas regiones. Se estima que miles, incluso cientos de miles de personas llegaban a la ciudad para conmemorar la liberación de Israel de Egipto. Los líderes religiosos temían que el arresto público durante la festividad provocaría un levantamiento, poniendo en riesgo tanto su posición como la estabilidad social. Los líderes religiosos no solo temían una reacción de la población judía, sino también una respuesta del Imperio Romano, donde durante las festividades las autoridades romanas reforzaban la seguridad de Jerusalén, porque obviamente era mucha gente judía que se reunía en un solo punto y querían tenerlos en control por si acaso se les ocurra hacer algo diferente durante ese tiempo. Entonces, un tumulto provocado por el arresto de Jesús podría haber sido interpretado por Roma como una amenaza al orden público, lo cual llevaría a represalias contra el liderazgo judío y la ciudad en general. A pesar de su decisión de no arrestarlo durante la Pascua, sus planes fueron frustrados por la soberanía divina. No iba a ser cuando ellos querían, sino cuando Dios quería. Las cosas no se dan de acuerdo al plan del hombre, las cosas se dan de acuerdo al plan de Dios. Y cuando descansas en eso es mucho más fácil encarar cualquier cosa. Porque cuando quieres tomar una decisión y dices, pero ¿qué voy a hacer? Lo que sea, ¿cómo tomo una decisión específicamente? Dios, ayúdame. Ok, perfecto. Lo único que tienes que hacer es someterte a mi palabra. Confía en las decisiones. Y el tomar una decisión, si lo pones en esta forma, viene a ser, ¿cómo puedo cumplir con la voluntad de Dios? Si es que lo analizas de esta forma, confía en el hecho de que Dios te dice que, no te dice específicamente qué es lo que tienes que hacer, sino te dice cómo tienes que hacer. Al hecho de cómo tienes que ser, vas a estar alineado en tomar tus decisiones basado específicamente en lo que dice la palabra de Dios. Y vas a caminar en fe, sabiendo que incluso caminando en fe, estás yendo por el lugar donde Dios quiere que vayas. Obviamente, reitero esto, cuando conoces la palabra de Dios y entiendes de que no tienes que caminar en pecado, obviamente, cuando estés caminando en pecado, no estás yendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Estás yendo de acuerdo a tus preceptos. Pero cuando te alineas a la voluntad de Dios, tú solo camina, sabiendo que Él es el que te dirige. Y al final de cuentas te llevará a donde Él sabe que necesitas estar. Jesús ya había anunciado que sería entregado y crucificado precisamente en ese tiempo, lo que conecta su muerte con la celebración pascual, cumpliendo así el propósito de que el Cordero Pascual fuera sacrificado en el momento señalado.
Así que la intención malévola iba a llevar a un cumplimiento divino. No había perversidad que frustre los designios de Dios, ya que incluso el mal que estos líderes religiosos habían planteado, que estos líderes religiosos habían intentado, estaban sujetos a la soberanía. Y al final de cuentas, esa muerte iba a ser para honor y gloria de Él. Como podemos ver, Mateo nos hace entender que Jesús, al terminar de instruir a sus discípulos después de una serie de sermones escatológicos, anuncia que sería entregado, como menciona a sí mismo, como el Hijo del Hombre crucificado, y por medio de un plan malévolo de sacerdotes y ancianos justos, supuestamente, que se reunían en el patio de Caifás. Ellos trataron con engaño de pretender y matarlo, pero a final de cuentas Jesús estaba consciente que sería prendido para ser crucificado mediante un engaño de planes de líderes religiosos después de la Pascua. Así como Dios dirigió los acontecimientos en torno a la pasión de Cristo, Él sigue siendo soberano sobre la historia y sobre su iglesia. A pesar de la conspiración de líderes religiosos, el plan divino se cumplió exactamente como Jesús lo había predicho. Esta verdad debe fortalecer nuestra fe en que Dios controla todas las circunstancias, incluso aquellas que parecen adversas o caóticas en nuestra vida. Recuerda quién es Dios. No te digas a ti mismo qué tan grandes son tus problemas. Dile a tus problemas qué tan grande es tu Dios. Ponlo en perspectiva. Debemos confiar en la soberanía divina, especialmente en tiempos de incertidumbre y persecución. Debemos descansar en la certeza de que Dios llevará a cabo su plan redentor, independientemente de las circunstancias humanas. No importa qué perversidades puedas encarar, cuando confías en Dios, nada va a frustrar sus designios. Porque incluso puede utilizar el mal y lo mantiene sujeto para que su soberanía y su gloria sean exaltadas. Jesús anunció que sería entregado y crucificado durante la Pascua y así ocurrió, a pesar de los planes de los líderes en evitarlo. Eso enseña que el tiempo de Dios es perfecto y que Él orquesta los eventos conforme a su voluntad. Recuerda eso. El tiempo de Dios es perfecto. Y todo se da en su tiempo. Cuando confías en eso, tú solamente tienes que ser fiel en lo que Él te pide. Debemos aprender a confiar en el tiempo de Dios para el cumplimiento de sus promesas. En tiempos de dificultad o de espera, debemos recordar que Dios actúa en el momento adecuado, según su sabiduría y propósito eterno. La muerte de Jesús anunciada no fue un accidente, sino el cumplimiento de un plan eterno de Dios para redimir la humanidad. Esto nos debería llevar a vivir en constante gratitud, reconociendo el costo de nuestra salvación. Lo que hizo Jesús en la cruz realmente no fue barato. Costó la vida del Dios Todopoderoso. Y esto nos debe llevar a una vida de adoración genuina, en agradecerle la obra redentora que hizo por nosotros. La obra redentora en la cual Él es exaltado y nosotros somos bendecidos, ya que Él fue el maldecido. Cristo enseña que la soberanía de Dios es inquebrantable y que a pesar de la oposición y del engaño, su plan redentor se cumple siempre. Estamos llamados a vivir con confianza, con gratitud y valentía, proclamando el Evangelio del Cordero Pascual, que fue entregado en el momento exacto para nuestra salvación. El momento que llegaste a conocer a Cristo fue el momento adecuado. Y el momento adecuado para algunos que no conocen al Señor, que no entienden esa relación con Dios, tiene que ser hoy. Nosotros como mensajeros tenemos que presentar esto, hacerles entender que Él es el único camino, la única verdad. No existe otra alternativa. Nadie puede llegar al Padre sino por medio de Él. Amén. Padre, Señor, te damos gracias por el hecho de recordarnos de que tú eres soberano. Recordarnos de que tú, Señor, tienes el control de todo. Te pedimos, Padre, que nos alimentes y nos fortalezcas nuestra fe cuando estemos en esos momentos difíciles y dudemos, cuando querramos caminar por nuestra propia fuerza. Señor, al ver el plan soberano que tuviste, al ser el Cordero Pascual en el tiempo y el momento adecuado, Señor, te agradecemos por el hecho de que tú tocaste nuestras vidas, Señor, en el tiempo adecuado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a representarte de la mejor forma,
a compartir de ese mensaje que transformó nuestras vidas, Señor, y glorificarte donde quiera que nos pongas. Por honor y gloria de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén.